Continuamos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de encuentro con la realidad cotidiana en la Argentina, mostrándote lo que otros no te muestran y contándote la realidad que otros no te la cuentan. Y hablamos aquí con los riesgos cuando desde el poder se mandan mensajes equivocados hacia la sociedad, que como lo que está ocurriendo con esta tragedia en San Miguel del Monte, vemos cómo son mensajes equivocados. Claro, cuando el poder se engolosina, cuando el poder arbitra medidas que no están a tono a la ley vigente, cuando cambia protocolos, cuando desde el poder le dan impulso a fuerzas de seguridad que no están preparadas aún en la Argentina para actuar en democracia. Y con este poder, que ya lo vimos en el caso Santiago Maldonado, cuando la gendarmería enfurecida, incumpliendo con órdenes de la justicia que no tenían que allanar el lugar que allanaron, que era la comunidad de los mapuches, se mete, persigue y produce el ahogamiento de Santiago Maldonado. Este poder que amparó a los asesinos de Rafael Nahuel, prefectos, y que la justicia lo acaba de meter preso, pero que salió la ministra muy ligera de cuerpo a defender a ese asesino ahora marcado por la justicia, o que niega hechos de la realidad, o que sale a recibir en la Rosada a Chocobar e entonces imparte ahora una teoría Chocobar, o que también protege a los que persiguen a los chicos de barriadas pobres por tener o por portación de cara, como se ha visto en los juicios que han llevado adelante la gente de la Garganta Poderosa, que ha logrado que se enjuicie a prefectos que llegaron a intentos de fusilamiento contra algunos de sus integrantes. Es el poder el que le da vía libre al uso indiscriminado de las armas. Y después pasan estas tragedias. ¿Quién le devuelve la vida a estos 4 jóvenes asesinados por las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires? Se llenan la boca porque también, fíjese, el PRO Cambiemos llegó al gobierno diciendo: nosotros en materia de seguridad la tenemos clara. Así como el presidente decía, en 2 minutos resuelvo el tema de la inflación. Es un paseo. 3 años y medio y tienen el mayor índice de inflación de los últimos tiempos. Con esa misma arrogancia y soberbia decían: vamos a resolver el tema de la inseguridad. 3 años y medio con crecimiento del delito, con inseguridad aquí, a cada paso de la capital federal. Tampoco cumplieron con eso. Y se exceden en sus funciones y dan vía libre y producen asesinatos de inocentes, como han ocurrido en los últimos tiempos. Vamos a repasar con Juana Morín distintas declaraciones de la... Porque hoy la ministra salió a despegarse, ¿no? No, dijo, ahora estos policías tienen que ser condenados, cuando antes los protegían. El peligro, Gato, tal cual, es que le baja línea Patricia Bullrich a los policías que no están muy capacitados, en muchos casos salen desaforados a hacer las barbaridades que hacen, y después la ministra le suelta la mano. Ayer mismo la propia Patricia Bullrich se refirió a este caso en el programa Corea del Centro e intentó instalar la duda de qué es lo que había sucedido nuevamente, increíblemente, y encima mintió sobre el caso de Luciano Arruga. Si te parece, vamos a verlo. Porque hay muchos casos, como el de Arruga, que terminó demostrándose que todo lo que se había construido era mentira. Yo estoy de acuerdo en que hay que... Absolutamente todo. Perdóname, yo estoy de acuerdo en que hay que tener cuidado, como decís vos. Lo que me parece también es que habla muy bien de una sociedad, que cuando desaparece una persona haya una movilización gigantesca, incluso con abogados, incluso con organismos de derechos humanos, que pide explicaciones. De repente, dar explicaciones cuando no está la historia completa está mal, pero pedir explicaciones cuando desaparece Arruga, está perfecto, pedir explicaciones cuando desaparece Maldonado, cuando además había evidencia de que... Una cosa es pedir explicaciones, otra cosa es que vos ya tengas
previo. Una cosa es pedir explicaciones. Bueno, eso. Otra cosa es que vos ya Para eso tengas... están los organismos de derechos Pero humanos, es que para eso darle no- visibilidad, pero para es que acompañar a eso las no es así, víctimas, para... Eso no es así. Una cosa es que vos pidas explicaciones, otra cosa es que vos lo que hagas es tener la explicación ya previamente construida y la quieras instalar y decir siempre el culpable es esto. Es increíble porque además Patricia Bullrich deja instalado que el caso Arruga se trató de una mentira, de que se instaló, y en realidad todo lo contrario. Luciano Arruga era un chico que se había negado a robar para la policía y que fue atropellado y su cadáver fue enterrado como NN. En el medio lo había cruzado la General Paz corriendo, huyendo presuntamente de una persecución, y sin embargo dice, bueno, las mentiras del caso Arruga. Ninguna mentira. Y siembra dudas sobre lo que pasó en San Miguel del Monte, diciendo, bueno, hay que ver qué pasó porque Pero mirá además, el caso ¿con qué Arruga. conocimiento habla? Increíble. Porque ella es la ministra de Seguridad, y con qué conocimiento habla metiéndose además en la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso hoy Pasando decidimos, incluso sobre la justicia que está investigando. como siempre, al Bueno, igual que en el claro, caso porque Rafael tratan Nahuel. de poner su opinión sobre la decisión de la justicia. ¿Qué Totalmente. más? Por eso hoy empezamos a hacer una recapitulación de uno por uno los hechos de Gatillo Fácil, las muertes que ha generado el discurso de Patricia Bullrich y cómo se posicionó automáticamente, como vos decías recién, Gato, Patricia Bullrich en favor del policía, aún en los casos más alevosos. Empezamos. Facundo Ferreira, en Tucumán, febrero de 2018, un nene, 12 años, Sí. tenía Facundo Ferreira, murió de un disparo producido por la policía de esa provincia, justamente Patricia Bullrich. Ni bien sucedió, salió a decir que Facundo Ferreira, de 12 años, había estado armado y le había disparado a la policía. Escucha. En el caso de Tucumán hay una investigación judicial que dice que lamentablemente, y eso es lo preocupante en el país, un chico de 11 años le tiró a la policía. Es lo que por lo menos yo leí en la causa. Vaya a saber dónde lo leyó, ¿no? En el expediente seguro que no, porque mirá lo que terminó surgiendo de la causa. Nuevamente, ni bien sale el caso Patricia Bullrich a favor del policía, a decir, el nene de 12 años Es le un tiró a la delincuente. policía. Es un delincuente. Ahí vemos primero como respaldo. Vamos a la siguiente, que es donde justamente queda desmentido en la justicia esto. Acá es donde dice, bueno, si ese chico le tira a un policía, el policía tiene todo el derecho a defenderse. Dijo No, Patricia siempre Bullrich. defendiendo, porque ella dijo que no tienen que dar explicaciones, ¿no? No, este es el de Chocobar. Lo Sí, que no. decíamos es Vamos a ver la desmentida de- definición judicial, el fallo sobre el chiquito este de Tucumán, por favor. Sí, lo tenés por ahí, Ernie, justamente. Confirman que el nene de 12 años que mató a la policía jamás había disparado. ¿Se disculpó la ministra de Seguridad con la familia? Por supuesto. ¿O sobre que no. esta criaturita? Confirman que el nene de 12 años que mató a la policía jamás había disparado. En el medio, la familia denunció amenazas por parte de la policía que pasaba por la puerta de su casa Sí. y que los amenazaban. Y en el medio de todo esto, la ministra nunca se comunicó y le dio un test de droga positivo al policía que había disparado. Por supuesto, la ministra de eso nada. Primero salió a culpabilizar a este chico de 12 años, fallecido en febrero de 2018, asesinado en febrero de 2018. Vamos al caso Chocobar, que fue el más visible y a quien el presidente, la ministra, con honores recibieron a la Rosada, ¿no? Ahí estamos viendo el video de Chocobar, el policía municipal que le disparó a menos de 10 metros de distancia a un delincuente, a Pablo Cucoc, que había acuchillado a un turista en un episodio de robo. Un policía formado debería correrlo, debería interceptarlo, debería notificar a otras unidades para poder interceptarlo, no pegarle 3 balazos por la espalda a menos de 10 metros de distancia con una mano, lo cual también simboliza todo un riesgo para los terceros de la Obvio. zona. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Venga Chocobar a la Casa Rosada que nosotros lo vamos a condecorar. ¿Por qué? Porque vale votos para Patricia Obvio. Bullrich estos casos. Después las vidas que se pierden en el medio importan muy poco. ¿Qué dijo Patricia Bullrich del caso Chocobar? Nosotros lo defendemos y esto que hizo está bien, menos de 10 metros de distancia. A ver, escuchamos a la ministra de Seguridad. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra idea de que si un policía defiende a los ciudadanos, había evidentes riesgos en esa situación. Una persona acuchillada a punto de la muerte.
Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer. Nosotros pensamos que el policía hizo lo que tenía Porque que ella hacer. hoy salió a decir, en esta nota que habíamos al inicio, no, el caso Chocobar es diferente a lo que pasó en San Miguel del Monte. ¿Cuál es la diferencia? No, absolutamente ninguna. Pero desde luego. Y además, Dijo, no, son diferentes cuestiones. lo de San Miguel del Monte es la doctrina Bullrich en su Claro, plenitud. totalmente, Digamos, obvio. ante la voz de alto no se detiene alguien y Obvio, salimos a claro, tirar. salgan a tirar. Después pregunten, cuando estén muertos, ¿no? Así es, directamente. Bueno, ahí tenemos el textual. Cambió la doctrina. Dijo en ese momento la ministra, la policía no es culpable en un enfrentamiento. Esto Vamos es a ver. tremendo. Ahora está el doctor Jalil de la Correpi que vamos a hablar. Esto es tremendo. Esto es lo que tremendo para la Fuerza de Seguridad. Porque acá es donde ya Patricia Bullrich le dice a la Fuerza de Seguridad, vamos, avanti, avancen. Cambió la doctrina. La policía no es culpable en un enfrentamiento. Es una locura que una ministra de Seguridad diga esto. Esto es lo que le da vía libre a la Fuerza de Seguridad al gatillo fácil. Totalmente. Esto es una barbaridad. Y además después te inventan enfrentamientos, como en el caso que vamos a ver después, que es A ver. Rafael Nahuel. Pero vamos primero con qué es lo que dice la justicia respecto a Chocobar. Bueno, está procesado por homicidio, justamente, obviamente exceso de legítima defensa. Las pericias, hubo una pericia también de la Policía Federal que surgió de la nada meses después que decía que Chocobar le apuntó al piso, algo Sí, que, bueno, por eso, también están Como todas las, las gendar- pericias como las de las pericias de gendarmería. de gendarmería de Rafael Nahuel. Vamos con el caso de Rafael Vamos. Nahuel. Si te parece, en un primer momento, ¿qué es lo que dijo la ministra de Seguridad? ¿Te acordás? Sí, un sí, enfrentamiento armado. Lo mismo acá. En un enfrentamiento la policía puede tirar. A Rafael Nahuel lo mataron también de un tiro por la espalda las fuerzas de prefectura y esto dijo la ministra Bullrich, ni bien ocurrió el episodio. Desde nuestro punto de vista, está claro. Sí, porque ya están todas las pericias. Hay 3 de los usurpadores, uno de los cuales era Nahuel, que murió, y 2 más, que uno hermano de Jones Walla, que tenían, ya salió pólvora en sus manos. De los 30 que había, los únicos 3 que se pudo hacer un examen, una pericia, fue estos 3 que fueron los que bajaron llevando a Nahuel, que ya tenía un tiro. Desde O el sea primer- que pólvora en su mano significa que ellos dispararon. que ellos Armas de dispararon. fuego. Sí, por lo menos que tenían armas. Sí. Ahí la ministra asegurando que ya todo resuelto, que era asesino, que habían disparado. Y la semana pasada la justicia de Río Negro fue tremenda, contundente, desmintiéndola de pe a pa, ¿no? Totalmente, y además no solo dijo, Rafael Nahuel no tenía pólvora en las manos, no hubo ningún tipo de enfrentamientos, sino que también le dijo a la ministra, tiene que calmarse y tiene que terminar con este discurso. La Cámara Federal de De General Río, Roca claro. le dijo, basta con el discurso porque usted sale a sacar conclusiones cuando hay 60 fojas en un Y expediente. aparte está aquí, ordenan la detención del prefecto acusado del crimen de Rafael Nahuel. Para la ministra, para que se entere, la Cámara Federal denunció que el Poder Ejecutivo quiso condicionar la pesquisa delineando de antemano un libreto para los protagonistas. Lo mismo hicieron con el caso Santiago Maldonado, donde direccionaron la causa, donde embarraron, enchastraron, mintieron, instalaron hipótesis de todos los gustos para no investigar, mienten hasta en esto, subestiman. Es tremendo porque de esta forma también hacen lo que hacen con otros sectores, terminan como odiando a seres que no se han podido defender porque están muertos. Esto es lo Increíble, tremendo. es increíble, totalmente. Y lo peor de todo es que venimos repasando casos como si fuera... Sí, eso es lo tremendo, y hay personas muertas. Y en todos los casos... el Personas mismo patrón. inocentes, en todos los casos son personas inocentes. Terrible. Esto es lo tremendo. Y cerramos con, en realidad no es el último, pero vamos a darle un cierre con el caso de Sandra Rivas, una excelente nota de Tuni Coleman, porque inauguró lamentablemente la famosa doctrina Bullrich. Llevaba 2 semanas un policía de 19 años, policía de la ciudad, en ejercicio y en un micro en Esteban Echeverría, durante un asalto, mató, por aplicar la doctrina Bullrich, mató a una pasajera que no tenía nada que ver. Su nombre era Sandra Rivas. ¿Qué versión instalaron de entrada, Gato? Al igual que en el caso Rafael Nahuel, al igual que en el caso del Chiquito Ferreira.
que había sido un enfrentamiento y que murió por una bala de los delincuentes, habían dicho en un primer lugar. La bala era de la policía, terminó diciendo el fiscal. Increíble. Realmente esto sucedió el 28 de diciembre pasado y lo más triste de todo, como veníamos diciendo, vamos repasando casos. Sí, es tremendo. Y son vidas que se perdieron y son vidas en donde la ministra salió a culpabilizarlos a todos por, en realidad, defender asesinatos. Exacto. Y fíjate vos, Juan, que lo que ha pasado, este hecho conmocionante en San Miguel del Monte, si no hubiera sido por vecinos, por testigos, por los padres de estos chicos asesinados, que se encargaron de ir a juntar los casquillos de bala y llevarlo a la fiscalía, tapaban todo. Tapaban todo. No se investigaba. Iban a decir eran delincuentes, no escucharon la voz de alto, iban raro. Sí, reitero, escuchen esto. Por eso esta sociedad tiene que estar movilizada. Por eso esta sociedad no se puede dormir. Porque nos mienten tanto día a día, tratan de encubrir tanto. Fíjese lo que pasa, a otro extremo lo llevo. Este gobierno no se hace responsable de nada. La canallada del ministro de Defensa, Oscar Aguada, hace algunos días, culpando a los submarinistas de la desaparición del submarino. Le echó la culpa a los tipos pobres que están en el fondo del mar y no hacen ningún tipo de admisión de culpa. Y reitero, en este caso de San Miguel del Monte, si no es porque los vecinos dicen, no, escuchamos disparos, no, querían tapar todo, no, escuchamos disparos, fueron con los casquillos a la fiscalía, tapaban todo, ocultaban, encubrían, siguen mintiendo, es tremendo. ¿Y cuántos casos más no nos habremos enterado, no? Y como decís vos bien, Juan, estamos hablando de personas y de chicos y hasta de nenes. Nenes de 12 Vamos años. a, ¿qué tal, doctor Jalil? ¿Cómo le va, doctor? Hola, Gustavo. Buenas Qué noches. tremendo todo, ¿eh? Y sí, con la contextualización que ustedes estaban haciendo era perfecta, pero a mí me parece que nosotros vamos a tener que entender que estamos ya en la consumación de un gobierno que ha venido a recomponer una relación entre el capital y el trabajo que tiene claramente como un enemigo interior a todas las consecuencias de las políticas que ellos hacen. Y evidentemente, desde el más pobre, desde el que más dificultades tiene para subsistir, desde el que ejerce el derecho a la protesta, desde el joven, desde el migrante, desde las etnias, las disidencias sexuales, evidentemente ese arco, ese amplio arco de elementos de algún modo difíciles para el gobierno, para sostener sus políticas, lo está llevando a cometer estos actos que no son actos aislados, no forman parte de hechos de locos sueltos que andan por ahí, sino que son la consecuencia de una política extremadamente pensada. Esto está diseñado. Cuando la ministra de la mentira, esta profesional del embuste, llamada Patricia Bullrich, dice lo que dice en relación al caso Arruga, no hace más que repetir lo que ya hizo cuando en el caso Maldonado salió a decir, a revelar su juego. No vamos a tirar a ningún gendarme por la ventana porque lo vamos a necesitar. Claro. Y después sostuvo, la versión de la fuerza es versión de verdad. Y además estas cosas que están pasando no puede dejar al margen a Mauricio Macri, que es también el responsable de haber dicho, tenemos que volver a los tiempos en donde la orden que da el policía se acata porque si no... Y paralelamente la responsabilidad que también llega al gobierno de la provincia, en la persona de la gobernadora, que está muy amparada, muy cubierta, pero que es la responsable política directa, por ejemplo, de la masacre de San Miguel del Monte. Ahora, hoy a la mañana lo hablábamos con usted en la radio, esto que también usted contaba, ¿no? Si no es por los vecinos, si no es por el padre de los chicos que llevan los casquillos, ustedes que intervinieron, tapaban todo. Bueno, es tal cual. El llamado oportuno que nosotros recibimos el día lunes en la noche provocó que en forma inmediata nos fuésemos a Monte, y ahí al tomar contacto era increíble lo que había pasado, porque uno de los detalles es que el abuelo de Yanina, Yani es la mamá de Camilita López. Camilita López es la primera imagen que sale en esa sucesión de imágenes que ustedes pusieron. El abuelo había estado con la intendenta de San Miguel del Monte, que a su vez recibió al abuelo en la municipalidad al lado del comisario. Ese comisario, Micusi creo que se llama,
le habían asegurado que se trataba de un accidente y que no había existido esa persecución previa. Inmediatamente se empezó a mover la vecindad, se empezaron a mover los vecinos de los distintos barrios, Los Pinos, Montemar, que es donde ocurrió el tema, donde empezó la persecución, y hasta llegar al padre de uno de los chiquitos, que fue el que delante nuestro entregó los 4 casquillos de 9 milímetros que recogieron los vecinos en el lugar y se los entregó al fiscal. Hay un acta donde nosotros presenciamos esa entrega de los casquillos, con algo más, con 2 policías que ya habían declarado encubriendo toda esa situación. La causa había empezado prácticamente a desviarse a partir de la falsedad ideológica que habían cometido los policías. Y esto no ocurre casualmente. Hoy ya están involucrados en el homicidio, pero esto no ocurre casualmente. Para hacer esto, los policías lo que tienen es un amplio sostén por parte del poder político. No hay forma de hacerlo. Hay un incentivo por parte del poder político cuando dicen las cosas que dicen, cuando ponen, por ejemplo, en juego, en el caso Chocobar, aquella famosa frase de "a mí no me importa lo que diga la justicia". Claro, totalmente. O, como ahora, que insiste con la versión del asesinato de Rafael Nahuel, cuando hay un fallo de Cámara y un voto de uno de los jueces, particularmente el doctor Barreiro, que es muy claro, es contundente, es preciso cuando dice, el juez dice esto, que el Estado no puede estar disparando en cualquier circunstancia sin agotar previamente la batería de instituciones que tiene para ser digno de una sociedad republicana. Eso es lo que dice el juez Barreiro. Y termina esa parte del fallo diciendo algo que es absolutamente cierto. Dice, no puede ser que sigan sucediendo estas cuestiones porque esto es el Far West y el Far West debe ser el antecesor de la República y no su consecuencia. Eso lo dice el fallo. Es contundente, habría que hacérselo llegar a la ministra. Nos acompaña esta noche Silvia Vázquez, ex diputada nacional, ex dirigente de una larga trayectoria en el radicalismo, ahora en el Partido Verde. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Y tu opinión sobre, vos sos una dirigente política de muchos años, sobre esto que está pasando, lo que estamos hablando, esta doctrina Bullrich, tiren, después pregunten. Ante todo, creo que todos seguimos conmovidos porque hemos estado siguiendo en las últimas horas principalmente las manifestaciones, las palabras, los gestos, la angustia de las familias de estos chicos. Y acompañarlos, creo que en su dolor, me parece que es lo primero que necesitamos decir y hacer en este momento. Por otro lado, mientras ustedes pasaban acá este análisis tan preciso de todas las mentiras que la ministra de Seguridad ha dicho a lo largo de su gestión, me llevaba a recordar, por contraposición, lo que pasó en nuestro país cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira. Recordemos la diferencia enorme que existió en un caso y en el otro, el dolor con el que tanto Cristina, siendo presidente, como Néstor falleció unos pocos días después de ese homicidio, cómo se pusieron al frente de la investigación, y estamos hablando de la presidenta de la Nación en aquel momento, y hasta se aportó en ese juicio, para que ese juicio pudiera comenzar, hasta el testigo clave que permitió el enjuiciamiento de los responsables. Miremos entonces ahora, por contrapartida, lo que sucede con el gobierno de Cambiemos y con el gobierno de Macri. Yo creo que en un país normal, como decía Néstor, un país normal, quería que fuéramos un país normal, parecía que era mucho pedir que los argentinos tengamos un país normal. Una ministra que miente como miente Patricia Bullrich, una ministra absolutamente irresponsable y una ministra tan inútil para dar una respuesta y una demanda que la sociedad legítimamente ya tenía instalada previamente a que ganara el gobierno de Cambiemos, como es sentir mayor seguridad ciudadana, debería renunciar el presidente para apartarse, no tomar
como propia las acciones de esta ministra mentirosa, irresponsable Pero el e problema, inútil, Silvia, debería pedirle Pero el la problema, renuncia. Silvia, es que, como bien decía el doctor Jalil, es una política de Estado. El presidente la defiende. Así es. Hoy, durante todo el día, los trolls del gobierno estuvieron con el hashtag Pato te banco. ¿Qué bancan? ¿Bancan la muerte, el asesinato de 4 inocentes y de todos los anteriores? Bancan Eso un lo- modelo Bolsonaro, bancan el modelo Bolsonaro, es decir, bancan aquello que creen que les reditúa, que les permite juntar algún voto más de ciertos sectores de que pensemos también de la sociedad argentina, que pareciera no comprender los comportamientos democráticos, cómo tienen que ser las fuerzas de seguridad. Además, nosotros nos debemos para adelante, y mirando para adelante, y la responsabilidad que tenemos ganando las próximas elecciones, nos debemos también dar una respuesta y a fondo, y un examen a fondo de lo que representa la seguridad y la Total. inseguridad ciudadana en nuestro país, porque si no nos pasan estas cosas Totalmente. también. Sí, sí. Se suma la diputada nacional Victoria Donda. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy Analizando, ustedes han hecho muchísimos pedidos de informe de la Cámara de Diputados a Patricia Bullrich, no sé, pero digo, este caso más, la doctrina Bullrich, ¿cómo lo analizás, Victoria? Parte de la política planificada del gobierno para generar un clima de tensión en la calle, generar miedo en algunos sectores, mostrar que están haciendo algo a su núcleo duro de votantes con la cuestión de seguridad, y real, porque de hecho las cifras lo que marcan es que la inseguridad aumenta porque aumentan los casos de robos callejeros, o sea, porque más allá del marketing con el que cada tanto aparece la ministra, la realidad la desmiente permanentemente, y un gran desprecio por la vida. Bueno, yo quiero hablar de la vida. Los derechos, cuando hablamos de derechos, hay una parte de la sociedad que no lo entiende, y yo lo comprendo, entonces, eso lo entiendo. Ahora, no hay una parte de la sociedad que pueda no entender el derecho a la vida. Estos 4 chiquitos que mueren a manos de la policía gatillo fácil, el desprecio con el cual la trata a la familia de Luciano Arruga, diciendo que es una causa armada, desmintiendo la realidad, no hace más que mostrar una mujer que está en campaña y que quiere ser candidata y llevarse una parte de ese núcleo duro de votantes que, como decía Silvia, se refleja en el modelo Bolsonaro. Hay una parte conservadora, hay un avance del neoconservadurismo importante también en nuestro país. Ahora, es grave esto, porque yo digo, hay decisiones, como bien marcaba el doctor Jalil, lo marcábamos con Juan, recientemente de la Cámara de Río Negro, donde le hace una advertencia severísima. Sí. Digo, la justicia no está actuando, porque digo, de alguna forma, Patricia Bullrich no está protegiendo, encubriendo asesinos. Bueno, digo, encubrir asesinos es un delito que eso lo tiene que probar la justicia. Yo me voy a remitir a lo que hace. Lo que no está haciendo Patricia Bullrich es su función. Su función es ser ministra de Seguridad, nos tiene que brindar seguridad. Su función es ser ministra de Seguridad de la Nación, tiene que arbitrar todos los mecanismos necesarios para terminar con las cadenas de delito complejo, narcotráfico y trata de personas, que son delitos que además se siguen capilarizando porque siguen existiendo, porque con que ella agarre 3 bolsitas de marihuana en alguna frontera, no alcanza, porque no le alcanza a la gente. Yo le preguntaría a cualquier vecino, incluso a alguno de los que por ahí se suben a la ola de trolls de los Twitter, ¿no? Claro. Si se sienten seguros cuando salen a la calle. Si se sienten seguros en esta ciudad de Buenos Aires, donde hay un policía que... quiero recordar que hace un par de semanas termina herido y después muerto un diputado nacional y el custodio del diputado. Y el policía de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires no hace más que ser como una especie de testigo casi casual de lo que estaba ocurriendo, sin siquiera detener al automóvil, ni para testigos. No lo detuvo ni para testigos. ¿Alguien se siente seguro con esa policía? ¿Alguien se siente seguro en su casa y duerme tranquilo cuando sus hijos salen a la noche sabiendo que hay una policía como la que mató a los 4 chicos? Sí, no, es tremendo. Y doctor, ¿qué acciones se realizan? Digo, porque esto es lo duro, ¿no? Es como que se llevan puesto
la institucionalidad, ¿no? Porque con estas mentiras es vergonzoso, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un rol fundamental y una vez más hay que apelar a la capacidad organizativa de nuestra propia gente. Y tomo como ejemplo la Pueblada de Monte, porque me parece que ahí está el protagonismo. Es decir, cómo la exigencia es incluso reponerte frente al dolor más inmenso. Verdaderamente quiero decirles que lo que vimos el martes fue dantesco, lo que pudimos ver y sentir en Monte. Es conmovedor lo que ha pasado con esa gente. Pero también alienta la posibilidad de organización que la gente ha tenido, la capacidad de movilización que la gente ha tenido, la indignación que se transformó inteligentemente en el análisis de que los estaban embaucando. Yo deposito la absoluta confianza en esa gente, en ese padre de ese chico que vendían las mojarritas para la laguna de Monte, en ese padre tan sencillo, tan humilde, que sin embargo salió a defender a su hijo contra todo lo que le estaban montando, claro, porque era una verdadera escena. Es decir, me parece una vez más que... ¿Se enteró, doctor, que acaban de denunciar que están siendo amenazados? Bueno, que le están diciendo, van a hacer boleta. Están siendo denunciados los padres de los chicos asesinados. Encima que tienen que cargar con el dolor, los amenazan, y seguro que son de la misma policía, ¿eh? Precisamente, seguro que son de la misma policía. Precisamente por eso yo quiero aprovechar el programa, Gustavo, para invitar a todo el mundo de Monte. Mañana en la mañana nosotros estamos viajando allá junto a Nora Cortiñas, y lo hacemos para expresar la solidaridad y porque entendemos la gravedad del momento y creo que es necesario que el compromiso... ya hoy hubo movilizaciones en todas partes, la Marcha Nacional por el Gatillo Fácil llevó adelante una, y ahora es importante ir a Monte, estar alrededor de la gente, trasladarse allá, todo el que pueda hacerlo lo debe hacer, para llevar la solidaridad y sostener a un pueblo que está verdaderamente muy lastimado. Porque además, y esto es lo que hay que tener en cuenta, no es solamente la barbaridad y la atrocidad de la muerte de estos chiquitos. Es también todo lo que rodeó al caso, el cual no estaría descartando la posibilidad de una nueva coima que hubiera sufrido este Chico Suárez, que era el que manejaba el coche. Entonces es el grado de descomposición, que creo que esto marca este caso, el grado de descomposición del sistema y una necesidad de un gobierno, valga remarcarlo, que como no acierta una a favor del pueblo, reduce todo al voto bala, al voto cárcel, para mantener siquiera ese núcleo duro de sus votantes, ¿no? Ahí me parece, Victoria, que vos también lo decías, ya sacando este caso y las doctrinas de a lo Bolsonaro que van a meter, también es la mentira institucionalidad que ha hecho el gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo también quiero decir una cosa. Desde el progresismo, desde los sectores democráticos, desde la política, nos tenemos que dar una tarea que hemos abandonado y a veces parece como que la dejamos en manos de algunos personajes como Bullrich, que es discutir en serio acerca de qué significa la seguridad. Mira, muchos se sorprenden cuando yo digo que yo creo que la seguridad es un derecho humano. Porque si vos no podés sentirse seguro en la calle, no podés ir a estudiar, no podés trabajar, no podés vivir. Y quienes representamos a los sectores populares también, y conocemos cómo se vive, también sabemos que la mujer que sale a las 5 de la mañana a trabajar y tiene miedo de que le roben, vive en una sensación de zozobra, pero además en una situación de inseguridad concreta muy grande, porque esas personas no tienen plata para alarmas, para perros, para seguridad privada. Entonces, ¿nos tenemos que dar una política para discutir y tener en serio un plan de seguridad? Sí. Totalmente. ¿Y tenemos un problema con la policía? Sí. Cuando yo lo escuchaba al doctor hablar, me acordaba hace unos años atrás, hablando más o menos parecido del caso de Luciano Arruga. Y es la misma policía, en gobiernos distintos, reacciones diferentes, pero con una policía similar. Si la herramienta que tiene el Estado para brindar seguridad, que son las policías, no la modificamos, vamos a seguir teniendo problemas. Bueno, hace poco estuvo acá sentado con nosotros Marco Enríquez Ominami, ¿no? Y que acaba de hacer un documental sobre por qué pierden los progresismos en América Latina. Claro. Y él decía que uno de los temas por los que pierden
y no se renuevan gobiernos progresistas es porque no se toma en serio el debate de la seguridad. Que los progresistas le tienen miedo a hablar de la seguridad. Mira, Gato, hay una experiencia que sin ir más lejos es bastante cercana, que fue en la provincia de Buenos Aires, que fue en la gestión como gobernador de Felipe Solá. Sí. Que fue la mejor de las experiencias que hemos tenido en abordar la seguridad. Solá se cargó el tema, Bueno, lo enfrentó cara a cara. Estaba Lañana en la cabeza de Pero eso. había una decisión, Rañar, ¿no? pero perdón, había una decisión política, hubo una decisión política al respecto. Pensemos nada más que después Scioli tenía de ministro de Seguridad al fiscal Stornelli, ¿no? Es decir, hay decisiones políticas después lo cuando pusieron a uno Granado, cuando nombrás a ciertas personas, y también, retomando lo que decía el doctor, la importancia que tuvo en ese momento los consejos que se armaron de seguridad, recordarás vos, en los distintos barrios, y el enorme grado de participación y de involucramiento que tenía la sociedad civil en todo esto. De hecho, los desarmaderos de autos fueron realmente desarmados, Totalmente. se puede decir, ese Ahora, delito. yo quiero, porque a mí me gusta estas mesas son muy interesantes, porque vamos viendo cómo Cambiemos ha establecido un gobierno de mentiras, de aplicar, de naturalizar todo, pero cómo esto lo hace a nivel nacional. Está el doctor Héctor Huespe, que es de la Liga de Intendentes de Jujuy, denunciando las arbitrariedades que viene cometiendo ya desde el primer día cuando encarceló sin ningún motivo a Milagro Sala, el emperador, que lo digo yo, el emperador Gerardo Morales I de Jujuy, ¿no? Que sigue cometiendo arbitrariedades, porque empezaron con esta conducta de odio, de meter presa a personas sin causa, ahí, en Jujuy. Después lo extendieron a toda la nación. Sí, por supuesto, el tema de Milagro Sala es el estandarte del gobernador de la provincia de Jujuy, pero no es el único caso de abusos por parte del Estado. Jujuy cooptó la justicia con partidarios del radicalismo. Absolutamente, amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 miembros a 9 miembros. Hay 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que han sido y en ese momento eran diputados provinciales por la UCR, habían compartido listas con Gerardo Morales, y han sido nombrados en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. De un día para el otro, la justicia de la provincia triplicó el presupuesto. O sea, hoy los jujeños, antes gastábamos 1.000 millones de pesos, hoy gastamos 3.000 millones de pesos por 4 vocales del Tribunal Superior de Justicia, nada más. No triplicamos los juzgados de primera instancia, no triplicamos, no creamos juzgados... ¿Pero qué está haciendo ahora Morales? ¿Arbitrariedades que van contra la Constitución en lo que requiere hacer con el intendente de la capital? Exactamente. Gerardo Morales en este momento lo que está haciendo es generar estructuras de poder para asegurar su impunidad, y esta impunidad va a generar sin duda mayores facilidades para la corrupción que ya se viene dando en la provincia de Jujuy. Básicamente no puede el intendente capitalino en San Salvador de Jujuy tener más de 2 mandatos. La Carta Orgánica Municipal es clara, ¿no es cierto?, al respecto. Establece también claramente diferencias entre el Poder Legislativo Municipal y el Poder Ejecutivo. El artículo 21 de la Carta Orgánica Municipal establece que los concejales duran 4 años en su mandato y podrán ser reelectos. En cambio, para el artículo 46, para el intendente municipal, establece que dura 4 años en el ejercicio de su mandato y podrá ser reelecto por un periodo más. ¿Sí? Bueno, la justicia de Gerardo Morales estableció... tengamos en cuenta esto, la justicia electoral provincial está a cargo de uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Ese vocal que entendió en esta causa, cuando nosotros presentamos las impugnaciones a la candidatura... ¿Se llevó puesto todo y que habilitó ahora al intendente? Habilitó de manera absolutamente ilegal e inconstitucional una
reelección del intendente capitalino, que es su principal aliado en la provincia de Jujuy, y en definitiva es uno de los que más votos le tracciona. Entonces, bueno, por no eso quiere lo harán, perder ¿no? esos votos, Claro. y por eso viola a la Constitución, la Carta Orgánica Municipal y a la Constitución Nacional. Bueno, hacemos una breve pausa y ahora vamos a empezar a hablar de política, ¿no? Con Victoria Donda, que quiere postularse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con Silvia para ver qué pasa, y también, ¿no? Porque ahora hay que empezar a debatir presente y futuro, ¿no? Presente y futuro para lo que se viene, porque acá, a nivel institucional, económico, se está dejando tierra arrasada. Ya volvemos, ¿eh?